En medio de la vorágine de publicaciones, el oficio de escribir explora el panorama de la literatura actual en México. A través de entrevistas con la más reciente generación de creadoras y creadores del país, el crítico Alonso Tolsá ofrece una guía que ayuda a orientar la conversación en torno al oficio de las letras. Perla Muñoz es escritora y cuentacuentos. Nació en Ocotlán, Oaxaca. Su libro Desquicios fue publicado por la editorial independiente Avispero, dirigida por Leonardo Dajandra y Agar García, a quienes la autora agradece su apoyo. Perla, pues salud. Salud. Con este mezcalito. Quiero agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo. Y me gustaría preguntarte, ¿qué has hecho en estos años? Ahora sí que como entrevista de político, ¿quién es Perla Muñoz? Todas las mañanas me levanto haciéndome esta pregunta. Y yo creo que podría decirte que Perla es alguien que se maravilla y se asombra al mismo tiempo de todo lo que pasa alrededor. Y eso es lo que a mí me mantiene siempre en esa búsqueda de encontrar historias. Y mi otra parte está más bien hay como dos perlas, ¿no? La Okay, perla, la perla, la que está como asombrándose todo el tiempo en la búsqueda de estas historias, y de alguna forma la que se aísla del mundo, la que prefiere estar en casa, quedarse a tomar alguna bebida caliente, mucho tiempo en el jardín. Me gusta mucho estar en contacto con la tierra, en la lectura, por supuesto. Tengo una obsesión por querer siempre reacomodar los libros, porque justamente en ese reacomodo encuentro nuevamente ese libro, ¿no? que me maravilló y que es motivo también para abrirlo y decir, ok, vamos a releerlo, o hay muchos en mi librero que están sin leer, entonces también es como, no me acordaba que estabas aquí. Y la otra es la que le encanta salir y trabajar con las infancias. Y creo que esa otra parte es la que soy un poquito más abierta, en la que puedo decir, soy yo, Perla, la narradora, la tallerista, la que trabaja con proyectos culturales para las infancias, soy la mediadora cultural, y entonces esa parte es la sociable, la que está moviéndose, pero al mismo tiempo ocupa ese mismo asombro de la otra Perla para poder compartirlo con los más pequeños, que es con los que más me gusta trabajar. Y no sé, el otro prefiero dejarlo oculto. Okay. Oye, Perla, no, gracias, ¿eh? O sea, contaste una intimidad para mí muy significativa, que es el hecho de obsesionarse con ordenar los libros. Creo que a mí me pasa también, y de hecho me pasó hace muy poco. Si quieres confiarnos otra intimidad, cuéntame, porfa, ¿qué hora del día prefieres para escribir? Es muy curioso, porque por mucho tiempo yo no había como pensado en algún momento tener rutinas de escritura, más bien eran como flashes, ¿no? De voy a escribir esta historia porque creo que es buen momento para hacerlo. Digo, estoy hablando cuando tenía unos 16, 19 años, yo no sabía lo que iba a hacer, algo muy importante para mí, sino hasta después lo supe. Y yo pensaba, como todos los escritores malditos, que la hora que debía de escribirse era la medianoche, cuando todo se quedaba en silencio, okay, y escuchabas el ladrido de los perros y sentías esta presencia nocturna que podía influir en la escritura. Pero después me di cuenta que estaba en un error, que por supuesto no tenía nada que ver conmigo, que soy una Perla escritora, es una persona que se levanta temprano, toma agua, y en esta mesa en donde estamos es donde me pongo a escribir. Sucede la magia. No sé si sucede la magia, pero de repente estoy como 2-3 horas escribiendo y borrando la frase que necesito para poder expandirlo, ¿no? Es muy importante la primera frase.
y cuando no está o no sucede o no puedo encontrar la palabra correcta, sencillamente para mí es como salir y darme una vuelta. Fíjate que noto en los cuentos que componen Desquicios que está muy presente la noche y el amanecer. Y mi pregunta era un poco provocativa, ¿no? Bueno, algo mencionaste y lo puedo vincular a lo que mencionabas antes de salir al jardín. Casi parece que constatas qué hora del día es, ver el clima, darte cuenta de tu entorno. Creo que eso aparece mucho en los cuentos. Y quería preguntarte justamente en este sentido, ¿cuál es la función del paisaje en tu escritura? Porque, bueno, además de las horas del día, parece que hay mucho, no parece, sino hay muchos colores. No sé cuántas veces mencionas, por ejemplo, el amarillo, los amarillos o los blancos. Digo, mi obsesión no me llevó a tanto a contar los números, pero sí me di cuenta que estaban presente una gama de colores, ¿no? Como en esos tonos. Y también hay muchas flores, lo que habla también de muchos aromas y de muchas formas. ¿Qué función crees que cumple el paisaje y esa constatación de situar primero el clima, haz de cuenta del día, la intensidad de la luz y a partir de ahí comenzar a narrar? Crear un ambiente es justamente tener en cuenta a mi lector. Decirle o hacerle saber lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, no tanto yo como ser la persona protagónica, sino más bien poder hacer este puente de hacerle sentir y saber que hay un paisaje ahí esperándonos, o esos colores que a veces no notamos y que para mí son muy importantes en esta vida cotidiana en donde no nos detenemos casi en nada y que son justo mis momentos estéticos, es saber, o es más bien tomar en cuenta al lector. La creación de ambientes, por eso es para mí fundamental, porque es justamente como hacer un juego de poco a poco voy creando las atmósferas para poder introducir al personaje, que es prácticamente mi segundo elemento más importante de cualquier narración y de cualquier género literario. Pero que también obviamente tiene que ver con mis obsesiones, ¿no? Yo crecí en la casa de mi abuela. Ajá. Y en la casa de mi abuela era la mitad, era un lote baldío y la mitad era un lote donde estaba la casa y había un poquito de pasto, de hierba, de árboles. Y entonces había estas dos cosas, el lote baldío y el lote reverdecido. Y entonces, cuando yo despertaba, porque era una niña entre muy tímida, pero también muy inquieta, nadie estaba despierto. O sí, pero en sus cosas. Y yo me ponía a buscar las flores del lado reverdecido para llevarlas al lado baldío y sembrarlas, ¿no? Para que todo fuera colorido, ¿no? Y no es tanto como como el hecho de querer sembrar y tener todo reverdecido, sino más bien era como esta parte vacía y hueca, quería llenarla con algo que no sabía cómo, y entonces yo me instalaba siempre del otro lado y veía la parte reverdecida, pero siempre estando del lado baldío. Y esa sensación me fue haciendo como abriéndome, voy a decirlo así, ¿no? Como abriéndome los ojos para poder ver cada detalle de las cosas. Mi abuela mucho tiempo me decía, ven Perla, vamos a limpiar el maíz, ven Perla, ayúdame a limpiar los frijoles, ven Perla, vamos a cortar pues, el café, ¿no? Y vamos a molerlo. Entonces, todo eso se fue mezclando y ha sido como cosas muy importantes porque a partir de eso también ellos iban contando historias. O chismes de la casa, o el chisme de la vecina, ¿no? Entonces, creo que tenía mucho que ver con esta relación de mi infancia, de el paisaje te está diciendo muchas cosas y también te está invitando a muchas cosas, a buscar esos misterios que para mí eran como muy importantes, o más bien yo los veía como lindos, pero realmente también me hacía sentir muchas cosas. Y ahora, en la narrativa, siempre
antes de ponerme a escribir, me voy a dar una vuelta, veo el cielo, contemplo el canto de los pájaros, busco así, veo un pájaro nuevo, lo busco, indago un poco, me quedo mucho tiempo escuchando cómo cantan, o si a veces eso no me da para más, salgo en la bicicleta y no voy a escuchar. El paisaje está ahí, ¿no? Digamos, es una inspiración. Exacto. ¿No? Y entonces cuando salgo en bicicleta yo no voy pensando en mis cosas, voy atenta a lo que escucho y a lo que voy viendo. Y eso sí es como algo que no puedo dejar de hacer, ¿no? Está lloviendo, no me importa. El sonido de la lluvia también es muy importante. Y cómo afecta también al escenario, a mi escenario. Es como la pintura, eso no son juegos, ¿no? Que yo no puedo, yo creo que soy muy mala espectadora de pintura porque me sorprenden, pero no es como estos paisajes vivos que me hacen detonar ideas y personajes. Okay. Mientras preparaba esta entrevista, llegué, fíjate, casi accidentalmente a una carta que me enviaste hace años. Bueno, ha de ser como en el 2018, porque recién había salido de Esquicios. Y la releí y en ella decías, me contabas muchas cosas, ¿no? Pero entre esas cosas me decías que para ti era fundamental la imagen, estas 3 palabras usaste, la imagen, el ritmo y la metáfora. ¿Cómo crees que se expresan estos elementos en tus cuentos? Pues son prácticamente, mi trabajo es el preámbulo antes de ponerme a escribir la historia, ¿no? Creo que el lenguaje poético, que justo parto del paisaje que está ahí, me permite también a mí, justamente de esa primera imagen, crear el ritmo de la historia, porque voy creando a mi personaje, pero también al mismo tiempo lo voy entremezclando con la imagen. Es como querer alargarla, jugar a algo plástico, es como justamente plastificar esa imagen. Y el ritmo, pues sí, porque es las frases que vas ocupando, si las piensas cortas, largas. Esta historia obviamente va a tener partes fuertes, va a tener partes climáticas, ¿no? Va a estar hasta arriba, hasta abajo. Y entonces obviamente eso también tiene que ver mucho en la frase. Y regreso, esta parte poética de la narrativa, pues también tiene que ver mucho con cómo va a ser la información de la historia. Y que ambas, o sea, las tres cosas, pues tienen que ir bordadas. A veces no sé si lo logro hacer, pero para mí tendría que ser como algo muy detallado, bien pensado, pero que al mismo tiempo yo no podría pensar en una historia sin tener el lenguaje en medio. Aunque mis personajes sean como muy periféricos, de pueblo, que estoy muy cercana, porque yo nací en una comunidad. Después me fui a en la ciudad, pero en una ciudad muy periférica, y que no puedo escribir cosas que no haya vivido ni conocido. Entonces, no puedo pensar en una historia sin la poesía, sin el lenguaje trabajado, ¿sabes? Para mí una historia debe de pensarse, cada palabra es... Porque ese es el verdadero trabajo del escritor. Sí, hay historias, hay muchas, todas merecen ser contadas, pero yo creo que toda la chamba detrás es pensar en las frases, en las palabras, en el ritmo y en estas imágenes que se queden grabadas para siempre en el lector. Hay algo muy característico también de tus cuentos, que es que acompañada a esta fuerza poética, en la prosa, pues, hay siempre un elemento perturbador. No, por lo menos en Desquicios ese es el asunto. Está metido como una gota, haz de cuenta, no sé, yo me imagino un balde así de pintura blanca con una gota de pintura negra en medio, así, ¡pac! Ahí, ¿no? Ahí, y que uno ya no se fija en lo blanco, ¿no? Estás viendo ese punto ahí en medio de ese mar blanco. Y me interesa mucho esta parte porque pones a la vista cosas que no admitimos. E incluso te diría más, cosas que la
civilización ha intentado negar, ¿no? Está pues, las excrescencias, el cuerpo muy presente, ¿no? Con todo lo que el cuerpo es. Y me quedé pensando, ¿por qué decides contar eso? ¿Lo decides contar como un manifiesto? O sea, ¿hay algo político ahí? ¿Es una provocación? ¿O es una búsqueda artística? O ¿qué digo? No están desvinculadas unas de otras, pues pueden ser las tres o más. ¿Cómo te relacionas con eso? O sea, ¿cuál es tu propósito al relatar eso? Pues yo creo que para mí escribir es justamente provocar. Y lo que quiero cuando toco esos temas que están ahí todo el tiempo, no es que yo, no sé cómo decirlo, no es que yo los elija, porque de alguna forma los elijo. Bien podría escribir una historia de amor y ya. Pero hay algo que siempre me hace como un ruido en la cabeza y es ¿por qué negar de alguna forma la violencia, lo que somos nosotros en lo oscuro? Porque para mí justamente creo que tiene que ver mucho con la escritura, que escribir es fijarse muy detalladamente en el misterio que hay en esa oscuridad. Para mí como que llegar a esos personajes o a esas historias no ha sido o ha sido como todo un proceso porque mi madre es doctora. Lo cuentas como un... Sí, es doctora y a mí me causa como, no sé, para mí es muy natural ver a una persona desangrarse. Okay. Vi desde muy pequeña partos en donde el bebé muere, vi abortos, ¿no? Y sobre todo una violencia que está como un proceso natural, como algo que no se puede quitar, que está dentro de uno, pero que uno no se pregunta exactamente por qué está haciendo todo eso y afectando no solamente a esa persona, a sí misma, sino también a todo un círculo que vive a su alrededor. Fíjate, o sea, además de el ritmo y todo lo que ya hablamos, la fuerza, digamos, de los cuentos y del lenguaje, algo que me mantuvo leyéndolos, la verdad, fue el morbo. O sea, me daba curiosidad. El morbo en este sentido, ¿no? Como una curiosidad antropológica. Pues como algo natural que te lleva a contestarte preguntas o a ver tus límites, algo ahí. ¿Qué piensas del morbo que despiertan tus cuentos en particular? La idea más bien es justamente eso, ¿no? Como sí provocar, pero al mismo tiempo decirle al lector que estamos en una sociedad muy, muy caótica, muy enfermiza, que eso no nos debería parecer algo normal, que no nos debería llamar la atención como lo opuesto, ¿no? Es ¿por qué preferimos siempre ver la nota roja primero al leer el periódico y no sé, la sección de cultura? Es como algo muy extraño. Es muy raro, pero en todas partes en donde he vivido, mi vecino siempre tiene vicios muy particulares. Y entonces no sé si soy yo la que va atrayéndolos o de verdad algo fantástico ocurre que tú puedes ver. Que yo puedo ver. ¿No? Claro, porque igual yo tengo vecinos raros, pero igual no observo eso, ¿no? O no me salta, o yo qué sé. Pero al grado, por ejemplo, de a veces escuchar sus conversaciones, ¿no? A veces no puedo concentrarme en una plática porque estoy escuchando sus conversaciones y entonces yo me entero de lo que hace al despertarse, a dónde va, con quién fue la noche anterior. Esas cosas que a mí me llaman la atención. En algún momento yo también pensé que era como una cuestión muy natural, ¿no? Como esta violencia que despierta en mí de vez en cuando, ¿no? Pero que en este proceso de escritura me doy cuenta que es algo también muy enfermizo, ¿no? Es algo muy, pues, terrible, porque yo no podría controlar una situación. Digo, ya ahorita ya tengo mis límites y lo controlo, pero en ese momento para mí era como sentirme
enojada era querer arrojar cosas, ¿no? Sentir enojo, sentir tristeza era llegar siempre hasta el fondo de las cosas y después levantarse, ¿no? Y continuar la vida. Pero eso es terrible, ¿no? No sé cómo pasan las demás personas sus situaciones. ¿Fue alimento para ti? Porque mira, al final dices, eso estaba ahí, pero ¿qué hice con eso, no? Quizá, yo qué sé, bueno, además de que uno se hace daño enojándose, ¿no? Pero quizá fue como convertí todo eso en cuentos y está plasmado en Desquicios o en algunos cuentos en particular. Claro, todo eso, nuevamente, ha estado ahí y estará siempre. Mucho de lo que está en Desquicios fue parte o ha sido parte de mi infancia. En un momento yo creo que lo tomaba como algo terrible en la vida. Sin embargo, aprendí que en las palabras yo podía mediar la situación. No como una escritura, no voy como una escritura catártica porque estoy en contra de las escrituras catárticas y también como esta, no sé, escritura de la salvación, pero debo admitir que mucho de escribir para mí era necesario y lo es y lo sigue siendo al grado que yo tengo como mis días de simplemente apagar el internet, no tener móvil y escribir. Y yo creo que eso sigue dando como este sentido. Estos obstáculos siguen siendo parte de esa gracia. Yo no creo que un escritor sencillamente su único alimento sean los libros y ya. Creo que hay que vivir. Y no digo que con dolor o algo así, sino saber apreciar cada detalle de la vida. Y para mí eso pues fue muy decisivo. No manches, Perla, gracias. Has respondido a esta última pregunta que tengo de esta parte, porque justo quería preguntarte cuál es el origen de ese imaginario y nos has remitido mucho a tu biografía. Yo lo veo así como ese registro muy característico entre algo infantil o un tipo de literatura infantil y el horror, como una mezcla de ambas cosas que crean algo nuevo y algo muy fértil. Además de este origen biográfico, ¿qué literaturas te inspiran? ¿O cómo creaste este imaginario? Fue muy curioso porque en la casa de mi abuela había muy pocos libros. Lo que había era como libros de texto. Y entre ellos estaban cuentos de la tradición oral, por ejemplo, Barba Azul. Y yo creo que fueron personajes que todo el tiempo tenían finales trágicos. Pasaban por obstáculos en los que yo como niña o como lectora en ese momento quería, bueno, pero se va a salvar, ¿no? Pero va a regresar. Y eso no pasaba. O el cuento clásico de la niña de las cerillas, que en una noche de Navidad ella está vendiendo cerillas en una noche fría y oscura. Y su vida termina con el último cerillo, muere congelada. Y entonces, obviamente que eso tuvo un impacto para mí, como literariamente es justo como estos personajes desgraciados que no tienen absolutamente nada y que también tienen un destino pues insalvable. Y entonces yo me fui más como por esa vertiente de buscar libros que me llegaran o que me rompieran. No sé si eso también fue como una especie de herirme a mí misma, ¿no? Pero creo que de allí encontré obviamente a los cuentos de Chekhov, que también tenían mucho de estos personajes muy... Son demoledores, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y que aparte te metían en una atmósfera con unos paisajes preciosísimos. El diálogo interno que tenían ellos, estoy pensando en este momento, el cuento de la tristeza con el cochero, ¿no? Que a todo el mundo le quiere contar por qué se siente triste y al final el que lo termina escuchando es un caballo. Y entonces esta incomunicación con las personas, esta desesperanza de alguna forma con el mundo de afuera y también una ruptura con las relaciones humanas, pues me llevó también a creer que yo podía también continuar esas historias, pero de las personas que yo conocía, ¿no? Que estaban a mi alrededor, que solo tenía que encontrarlas. Digo, yo estudié letras hispánicas porque en algún momento de la vida pensé que no podía hacer otra cosa más que la literatura. Estaba equivocada, por supuesto.
Trabajo con infancias y eso me gusta muchísimo. En mi vida es algo muy, muy importante. Pero pues eso me hizo también ampliar un poco el bagaje literario, sobre todo con escritoras, porque yo caí de repente en un tope de solo leer. Estaba leyendo solo autores varones, ¿no? No solo porque el canon en ese tiempo era como el mejor cuentista, el mejor novelista, el mejor ensayista, ¿no? Y entonces, sí, cuando yo empecé a la licenciatura y de repente me encontré con un choque tanto literario como de estudios literarios y toda una literatura feminista y femenina, pues sí, abrió mucho y yo creo que hasta hoy en día muchas de mis maestras son Flannery O'Connor. Mucho tiene que ver, no sé por qué la literatura norteamericana, ni tan siquiera lo leí en la escuela, en la universidad. Y ahora encontré, casualmente, me encantan esos encuentros casuales con Camila Sosa Villeda, con Las Malas, y es espeluznante, ¿no? Yo admiro a esa escritora, realmente creo que es una de las escritoras argentinas contemporáneas que tiene todo un universo y que habría que ir por sus libros. Es una escritora que en Las Malas narra el encuentro con su sexualidad y ella, que era él, va narrando no solamente su tránsito desde la familia, que fue muy difícil, hacia cómo llega con estas malas, ¿no? Con una casa de transvestis, y que todas las noches que salen a trabajar tienen obviamente el miedo de no regresar, la violencia que todo el tiempo están sufriendo, pero que en una noche de trabajo, de plática y de juerga también, se encuentran con un nene. Y entonces la mayor, por así decirlo, pues él le sale, ¿no? Su lado materno y dice, ¿cómo puede ser que este nene a estas horas de la noche, con este frío que hay, pues pueda permanecer aquí? Entonces se lo llevan. Y entonces empieza esta historia alrededor de cómo van criando a un nene que pues no sabemos quién fue, y alrededor se van encontrando las historias de cada una de las que viven allí. Y es terrible, ¿no? Es terrible porque no solamente habla de la gran crueldad que se tiene con ellas, sino de cómo ellas van sobreviviendo a este mundo tan homofóbico, tan cuadrado. Y no sé, ¿no? O sea, yo no sabía ese mundo. O sea, yo sabía que existía y que estaba ahí, pero ese libro para mí fue justamente la mirada de Camila Sosa desde adentro, y escrito con las entrañas y con una sinceridad y una verdad que a mí me marcó. Entonces, algo que me gusta mucho encontrar en los libros y en la literatura es justamente esta fuerza que le da la sinceridad, ¿sabes? Que le da esto que nace desde adentro. Y son muy pocos los escritores y escritoras, ya como lectora, que yo creo que logran tener una literatura así tan sincera, detallada, tan poética, tan ágil, tan simple. Oye, Perla, con tu permiso me gustaría hablar de la novela que escribiste, que titulaste Impiedad, y que me tuviste la confianza de pasármela, ¿no? Para que la leyera. Y creo que trasladas un poco de este mismo imaginario del que hablamos, pero te das nuevas licencias que la novela misma, por su espacialidad, digamos, te permitió. Por ejemplo, la dilatación del tiempo, ¿no? En gestos contemplativos. Casi en las primeras páginas, cuando sirven café y describes el humo, ¿no? El humo del café de vapor del café levantándose en el aire. Y además creo que tu apuesta va más allá en esta novela. O sea, la apuesta un poco ya estaba en desquicios, pero la radicalizas al probar las posibilidades que tiene la lengua para sostenerse a sí misma, ¿no? ¿Cómo ha sido la lucha para conducir una novela basada en imágenes?
Mira, le auguro lo mejor a la novela, ¿eh? Me encantó, o sea, te lo digo sinceramente. Gracias, Ganek. Me encantaría poder tener respuestas a todas las preguntas que aquí se han dicho, pero a veces creo que no es que yo piense en cómo estructurar un cuento o una novela. Ahora que me he dado justo esta pausa y este silencio también, porque cuando yo empecé esta novela no escribía nada más, o sea, sí escribía como justo, tengo un diario con los libros leídos y con las cosas que me gustaban, pero más como un ejercicio personal que para publicarlo, porque creo que la escritura también es un diálogo con uno mismo para saber cómo va cambiando uno a lo largo del tiempo. No me interesaba como terminarla rápido, ni terminarla y mandarla a concursos o a una editorial que dijera, ok, mañana se publica o lo que sea. Porque sé más o menos los procesos y con tantos escritos y escritores que son muy talentosos, en algún momento creo que todos tenemos algo que decir y seguramente están ahí en las editoriales en espera de que salgan sus escritos. Yo renuncié de alguna forma a eso y solo me preocupé en terminar esta historia con la sensación de haber contado algo. Y creo que esa sensación misma me fue llevando a pensar, o más bien como a escribir con cierto ritmo ciertos días de la semana. En ese tiempo, cuando yo terminé más o menos todo el bosquejo de la novela, fue cuando gané la beca del Fonca, pero yo sabía que un año no iba a bastar para poder regresar a ciertos pasajes y decir, esto no me sirve, esto sí me sirve. Y me di como ese silencio para poder decir, tómate el tiempo necesario, ¿no? No tengo prisa y hasta ahorita creo que no tengo prisa por publicar, porque no me interesa publicar algo en la que no sienta que digo o cuento algo que sea lo bastante necesario o suficiente para poder cambiar o sencillamente para que alguien pueda tener este momento estético de los que te hablé en un principio. A diario yo normalmente tengo un trabajo que no me permite estar en silencio y mis procesos de escritura son justamente buscar ese silencio y esos momentos en el que pueda decir y contemplar lo necesario, la vida, y escoger o seleccionar ese momento que a mí me haya impactado. Y bueno, o sea, tampoco es que, no sé, eso quiere decir que solamente, o sea, yo como escritora seleccione las cosas y te diga a ti, oye, Ganek, es que esto es importante, ¿no? No, yo creo que va un poquito más allá de olvidarme de mí misma y darle, ya sé que ellos no, los que están del otro lado, los vecinos, los que están allí, no necesitan mi voz ni nada, ellos la tienen. Pero entonces entra en juego también como yo necesito de ellos para poder darle sentido a mi vida y poder como tener un momento de diálogo no conmigo, sino con una especie de divinidad. Siempre he creído que pues la escritura es como una forma de conectar con lo eterno. Y para mí creo que esa palabra es medular y yo creo que podría ser incluso para cualquier escritor de decir, esta historia es para siempre. Y entonces yo creo que esa historia, si no es ni recordable ni memorable, no sirve. Ahora no sé si respondí la pregunta, pero el reto de escribir esta novela también fue como pensar en una serie de cuadros en las que van pasando muchas cosas, pero todo, que es exactamente la vida misma, se va multiplicando esas voces, esos sonidos, es justamente lo que quería. No hay una sola vida importante, todas son importantes, pero al mismo tiempo hay algo que está pasando y que quiero que se den cuenta. Entre todo ese ruido de fondo hay algo terrible que está pasando.
Oye, mil gracias. Tengo un cuento favorito de desquicios. Que la neta, mira, me voy a dar grasa. Y lo voy a leer. O sea, son 3 páginas. Que justo es este que se llama El hambre. Le pregunté si le gustaban mis chichis. Él me dijo que las tenía duras y ovaladas. Nuestras miradas rozaron. Sus ojos color miel lamieron mi cuerpo y sus piernitas poco a poco se fueron acercando más hasta sentir sus dientes chuecos clavados en mis pezones. Le dije que su saliva olía a enano enfermo. Abre tu boquita, chiquita, me dijo. Ábrela. Y me dejó caer un escupitajo. Él se apartó y riéndose de mí, se dirigió a la puerta y se largó. No logro entenderlos. Afuera hace mucho frío. La neblina cubre la hierba y ellos están ahí sentados esperando. Muchas de esas mujeres llevan gardenias en un canasto de carrizo. A mi madre le fascinaban, supongo que le recuerdan mucho a mi padre. Ella se aferra a un solo recuerdo, sus dientes de oro. A veces cuando le reza a la Virgen y le pide su regreso, se masajea sus chichis con los dientes y los chupa como si fueran dulces. Los pone de regreso en su cajita roja y se persigna varias veces. Por las noches sueño que ese tren llega y derriba nuestra casa. Mi madre me pide que le cuente mis sueños una y otra vez. Al enano nadie lo conoce por su nombre. Llegó por la madrugada montado en una vaca. Por las noches dicen que le chupa la ubre a su animal, que su miembro es como el de un toro blanco y que por eso la vaca derrama leche y leche todos los días. Mi madre lo ha invitado varias veces a la casa. Él ordeña a la vaca y nosotras hacemos el queso. Se queda a dormir en mi cama y yo duermo con mamá. Al día siguiente ya no está y entonces mi madre desnuda sale a cortar el tepiche que crece afuera de casa. Se sienta frente a la mesa y empieza a masticarlo. Su seriedad me aturde un poco y salgo a perderme entre la neblina. Camino sobre las vías del tren. Frente a la estación, niños, mujeres y hombres miran fijamente el horizonte. Llego a saludarlos, a preguntarles por el enano. Mañana sale el sol, iluminará nuestros campos de maíz. Dejaremos de comer papaloquelite y pondremos la olla de frijoles para festejar, dice la más gorda a uno de sus hijos. Niña, vete, no me dejas ver el embrión sol. Quítate, estorbas, me dice la viejita. Si buscas al enano, está masturbando a su vaca, dijo un señor. ¿Puede llevarme con él? Tengo hambre y quisiera tomar una taza de leche. No, niña, no, vete a tu casa, no lo busques. Desilusionada, me envuelvo mi rebozo blanco y sigo caminando sobre las vías del tren. Las piedras son negras y planas. Me quito los guaraches y camino descalza. Siento como unos animales diminutos picotean mis dedos. Se me hinchan y enrojecen al momento. Tengo hambre. Pienso en mi madre y en su olor a hierba. ¿Cómo desearía comer un caldo de gallina? A mi madre la encontré lamiéndose sus enormes chichis. Le pregunté si había estado con el enano. Ella aseguró que ya habían pasado varios días sin verlo. Le dije que tenía hambre, pero que no comería más hierbas. No soy una vaca, respondí. Pero ella solo mordía sus enormes chichis. Creo que lloraba de dolor. Otra vez salí a buscarlo, o mejor dicho, a buscarla. Quería masticar algo, de preferencia carne. Me daba igual si era del enano o del animal. Volví a saludar a las señoras frente a la estación. Sus gardenias marchitas las tiraban sobre las vías del tren. Rezaban por ellos, por su regreso. Ya no sonreí, solo las miré con su cansancio y mi hambre. La neblina espesa me cubre toda y tirito de frío. ¿Dónde podrá estar ese asqueroso enano con su mugrosa vaca? Estas vías no llevan a ninguna parte. No sé cómo pasó, no recuerdo mucho. Y es casi medianoche y mi madre no llega. Todos están sentados, niños incluso, mirándome atentamente. Las luces blancas de la estación alumbran mi cara. No creo que puedan ver mis gestos ni los gestos del enano. La vaca está muerta. He mordido la ubre y me he tragado la carne. Guardo un poco para mi madre. La pondremos a freír, a asar, a hervir. Caldo, un caldo con las chichis de la vaca. Sí, ríanse, comeremos a la vaca entera.
¿Por qué no lo entienden? El enano me ha amarrado a una silla y lleva unas pinzas. Dice que me las torcerá hasta sacar toda mi lechita. Mi madre no llega y el hombre con sus manitas me pellizca mis senos. Me los chupa, me los muerde con sus dientes chuecos y le vuelvo a preguntar, ¿te gustan mis chichis? Ese cuento lo escribí ahora sí que en una mañana, después de tener justamente un sueño con el tren. Yo intentaba como alcanzarlo y el tren estaba ahí, ¿no? Pasando y pasando y era enorme. Y yo necesitaba cruzar al otro lado, pero era como una larga espera, ¿no? Y así pasaba el tiempo y yo me desesperaba y me desesperé, ¿no? Entonces, el día siguiente yo me levanté y ya, salió. Oye, Perla, mil gracias. Yo te agradezco a ti por leerme, por tener esa disposición de ser tan detallista en tu lectura y porque también considero y te considero como un gran escritor, un gran lector, un gran amigo. Voy a emborracharme. Sí, aquí hay mezcal. Bueno, amigos del oficio de escribir, esta gran persona fue Perla Muñoz, gran escritora. Bye.